buenas noches para todos. Muy bienvenidos. Ahora en la gracia, en la misericordia del Señor, poder estar aquí para alabar su nombre a través de estos himnos, ¿sí? Himnos que nos hablan de la cruz de Cristo. El mundo está viviendo una semana, entre comillas, Semana Santa. Tales títulos no tenemos en las Escrituras. Sí sabemos que aquellos que somos del Señor celebramos cada primer día de la semana nuestra Pascua. El apóstol Pablo dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Él es el Cordero Pascual. Es el Cordero que anunció Juan el Bautista cuando vio en medio de la multitud venir en el camino de los pecadores y en medio de todos ellos el Señor Jesús. Y exclamó diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Él es el Cordero previsto por Dios en la eternidad y provisto por Dios en este tiempo, ¿sí? Gracias al Señor realmente por eso. Y cantamos: junto a la cruz recibí el perdón, yo en su sangre, ¿no? Dice el coro, el himno que acabamos de entonar. Después dice: a su nombre, gloria. ¿Sí? Los dos himnos que hemos entonado nos habla realmente de la cruz. En esta noche, con la ayuda del Señor, quisiera hablar acerca del mensaje, ¿sí? O la palabra de la cruz. Pero antes de hablar de ello, quisiera hacer una referencia, ¿no? Una referencia a los que morían en la cruz como malhechores, y en la cual el Señor Jesús, el santo, el inocente, el sin mancha, experimentó en su cuerpo de carne lo que es la cruz. Quisiera realmente dar a conocer algo, porque a veces hablamos de los malhechores que murieron en la cruz, pero no nos damos cuenta de todo lo que implicó ese hecho de estar durante 6 horas en la cruz, como estuvo el Señor Jesús. Lo que se experimenta un condenado a muerte por crucifixión, lo horrible de la muerte por crucifixión se debía aparte al intenso dolor causado por la flagelación. ¿Sí? Además de los clavos y la posición incómoda, ¿sí? Los que estaban colgados allí en una posición incómoda del cuerpo, a esto se agregaba la deshidratación por la pérdida de sangre y la fiebre intensa que producía una sed intolerable. Por eso el Señor Jesús dijo: tengo sed, ¿no? Tengo sed. El crucificado experimentaba una muerte lenta, mire, agonizante, que casi siempre terminaba en el segundo o tercer día, o más, dependiendo del estado del malhechor, es decir, dependiendo de la persona que estaba allí muriendo en la cruz. Mire qué cosa tan terrible. Todo esto y mucho más experimentó nuestro amado Salvador, el Cordero de Dios, por cada uno de nosotros, por esta humanidad perdida. Así, de esa manera. Hoy en todos los lugares donde vamos, si en el hospital, si en un sanatorio, si en una comisaría, ¿sí?
en las cruzadas, en los lugares, ¿no?, donde hay dos avenidas grandes, se puede ver claramente una cruz de esa manera. El mundo no conoce qué es la cruz de Cristo, no conoce su mensaje. Algunos lo usan la cruz como amuleto, ¿sí? Otros lo usan la cruz aquí en el pecho como una decoración, ¿no?, que viene algo lindo, algo hermoso, bien trabajadito, ¿sí?, en plata o en oro o en piedras preciosas, ¿sí?, una cruz acá en el pecho, de esa manera. Sin embargo, desconoce el significado, desconoce el mensaje que tiene, en especial la cruz de Cristo. Miren, de esa manera. Y vamos a leer un versículo primeramente. Les invito a abrir en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1. El verso 18. Mire lo que dice allí el apóstol Pablo. En este versículo 18. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, miren, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mire qué declaración tenemos aquí en este versículo, tan claro, ¿no? La palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, es locura a los que se pierden. Y el apóstol, hablando de todo esto en el versículo 22, versículo 22 leemos también: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezaderos, y para los gentiles locura. Verso 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Miren cómo termina esta parte el apóstol Pablo, ¿no? Cristo es el poder de Dios. Los judíos piden señales, ¿sí? Recuerda que ellos han sido sacados de Egipto mediante las señales, los milagros que Dios había hecho en medio del pueblo egipcio, de las 10 plagas, como solemos cantar, ¿sí? De esa manera, para pasar el mar rojo, como Dios dividió las aguas, todo esto, el pueblo judío, hebreo, estaba acostumbrado a señales. Y cuando el Señor Jesús vino, mostró muchas señales de que Él era el Mesías, de que Él era el Hijo de Dios, enviado por el Padre, ¿no es cierto? Y así todos nos creyeron. A último momento, los fariseos le pidieron al Señor: Maestro, muéstranos señal. Queremos ver señal de ti. Los hebreos, estos judíos, ¿no? Estos religiosos, muéstranos señal. El Señor le contestó: señalos, la generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, miren, 3 días y 3 noches en el vientre de aquel gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Miren, ¿cuántos días tuvo el Señor? 3 días y 3 noches, 24 horas.
de esa manera, de esa forma. Si eso es así como el Señor lo dijo, como el Señor Jesús señaló, jamás podía morir un viernes, porque no cumple al primer día de la semana los 3 días y los 3 noches. ¿Se dan cuenta? Y eso fue una señal, una verdadera señal de que Él era y es el Hijo de Dios, el que resucitó de entre los muertos. El que venció la cruz, venció la muerte, resucitando victorioso, ascendiendo a los cielos. Ahora, ¿por qué, como dice aquí, por qué dice que la cruz es locura a los que se pierden? Está refiriéndose al mundo religioso, al mundo pagano, como eran los griegos, a los griegos, porque los griegos, dicen, piden sabiduría de Dios, el mundo de ellos, ¿no? Y los judíos piden señales. Después termina, más para los judíos, para los griegos, para los así llamados judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Hoy en día, en que se usa tanto la cruz y vemos la cruz por todas partes, se venden en tantos lugares de la cruz, no fue así en los tiempos del Señor. Por muchos años la iglesia primitiva jamás usó la cruz como un elemento que señala porque era una cosa despreciable, era una cosa abominable. De hecho, la cruz significa eso. El significado de la cruz es muerte. El significado de la cruz es maldición. Miren, el significado de la cruz es dolor, aflicción, afrenta. Miren, todo eso implica la cruz. ¿Y en la cruz quién moría? Morían los malhechores. Miren, por eso el apóstol declara esto aquí de esta manera, ¿no? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. No se podría entender jamás que alguien que es el Cristo, que es el Hijo de Dios, que vino para salvarnos mediante el estar allí en la cruz, en sacrificio, en sustitución de los pecadores, podía ser un líder, podía ser alguien que podía salvarnos. Para los griegos esto era una verdadera locura. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Cómo se puede aceptar eso? Cualquiera que moría en la cruz era considerado un malhechor. Los que morían en la cruz eran personas que en la sociedad no debieran estar, en la sociedad no debieran existir. Eso es el concepto. Si alguien moría en la cruz era para sacarlo de raíz. Ni su familia, ni su propia gente quisiera de alguna manera decir, ese es mi hijo, ese es mi marido, ese tal. No. De ninguna manera era algo apreciable. Por eso, para ellos, cuando el apóstol le hablaba del Cristo crucificado, ellos decían, esto es una locura. Miren. Pero la pregunta es, ¿por qué Cristo murió en una cruz? ¿Por qué no fue apedreado como realmente tenemos la ley? En la ley se mandaba apedrear a los idólatras. Morían apedreados. De hecho, al Señor Jesús, por decir que Él era el Hijo de Dios, ¿sí? En una de las tantas oportunidades, levantaron piedra. El Señor le preguntó, ¿por qué me queréis matar? Y ellos le dijeron, por cosa buena no, porque tú siendo hombre dice que eres el Hijo de Dios,
haciéndote igual a Dios. Y eso sí merecía pena de muerte. Y cuando el Señor Jesús declaró ante el sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Le preguntaron, dinos tú, ¿quién? Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y él le dijo, tú lo has dicho, afirmando esa verdad. Y más, y veréis al Hijo viniendo en la nube del cielo con gran poder y gloria. ¿Qué más necesidad de testigos necesitamos si él mismo está declarando esta blasfemia? Eso ya era un motivo de muerte para ellos. Alguien que se haga Dios. Porque ellos no consideraban al Señor Jesús como Dios, sino como una persona, como un hombre nada más. De esa manera, de esa forma. Y por ese hecho, el Señor Jesús murió, por esa declaración tan clara, tan verdadera, tan cierta. Y veréis al Hijo. Está diciendo hacia el futuro que aquellos que le habían traspasado iban a ver esto. Y decía, hermano, que por esta razón el Señor Jesús, mire, escuche bien esta palabra, no podía tomar el lugar de cualquier pecador. Tenía que tomar el lugar del más vil de los pecadores. No cualquier pecador solamente. De hecho, tomó nuestro lugar de todos los pecadores. Pablo dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores. Pero tenía que tomar el lugar de los más vil de los pecadores. ¿Y quiénes eran los más vil de los pecadores? Los que morían en la cruz. ¿Ve? El pueblo de Israel podía pensar que realmente esto, ¿cómo va a morir en la cruz? ¿De qué manera podría ser? Por eso el apóstol dice aquí que la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, es locura a los que se pierden. ¿Quiénes? ¿Para quiénes son? Para los que se pierden. Son los que rechazan a Cristo. Rechazan su sacrificio expiatorio. Rechazan su amor. Rechazan su salvación. No creen en Él. No aceptan a Él como Salvador. No se apropian a sí mismos de ese sacrificio que murió por Él. De esa manera. Y Él murió por todos. Pero murió también por el más vil de los pecadores, el que merece la muerte. No simplemente un castigo, sino la muerte, la pena de muerte. Mire, de esa manera tenía que ser así, para que el más vil de los pecadores dijera, a mí también me alcanza su sacrificio expiatorio. A mí me alcanza su salvación. Por esa razón tenía que ser así. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan. ¿Quiénes son los que se salvan? Los que han creído en Cristo Jesús como su Salvador personal. Los que se han arrepentido de sus pecados. Han dicho delante de Dios, yo soy pecador, ten misericordia de mí. Cristo llevó mis pecados en la cruz. Cristo el Señor tomó mi lugar en la cruz para pagar el precio que yo no podía pagar. No podía saldar mi deuda contra Dios. Nuestros pecados forman deuda. Por eso el Señor Jesús dice, perdónanos nuestra deuda, nuestros pecados que hacemos contra Dios.
esa manera, de esa forma. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios. El poder de Dios, qué grande. El poder de Dios para salvarnos mediante la fe en su Hijo. Leemos otra vez el versículo 24. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sí? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Como un Dios santo, un Dios justo, podía pasar por alto el pecado los pecados de los pecadores. ¿Cómo podía hacer de eso? Dios no puede pasar por alto los pecados. Dios tiene que pagarlo, tiene que juzgarlo. Pero Dios ha provisto el medio para que seamos salvados de la condenación de nuestros pecados, del castigo de nuestros pecados. Él pagó el precio en la cruz. ¿Ves? Y ahí está la sabiduría de Dios. Allí está la sabiduría de Dios. Que Dios pudo, mediante eso, perdonarnos, justificarnos, lavarnos por la sangre del Cordero, del Hijo de Dios. Allí está la sabiduría de Dios. De esa manera, de esa forma. El mensaje de la cruz. ¿Cuántas cosas tiene el mensaje de la cruz? Una de las cosas grandiosas, una de las cosas sublimes que emana de la cruz de Cristo es su amor, el amor de Dios para esta humanidad perdida. Mire que Dios siempre ha amado a la humanidad. Dios ama a todo pecador, dándole vida, dándole fuerza, dándole todas las cosas. Dios es tan bueno, dice que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Envía la lluvia sobre buenos y sobre malos. Hace producir la hierba del campo. Todas las cosas. Porque Dios ama. Su amor y su gracia se extienden cada día. Cada mañana es nueva su gracia. Dice el salmista. Pero la expresión más grande, la expresión más maravillosa, la expresión más sublime se encuentra en el amor de Dios al haber entregado a su Hijo bien amado como ofrenda de rescate y expiación por nuestras almas. ¿Sí? De esa manera. Veamos un poquito en el libro de Romanos, Romanos capítulo 5, mire lo que dice allí el apóstol Pablo. Capítulo 5, versículo 6. ¿Encontraron? ¿Todos encontraron? Importante que encuentren. Dice así. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Verso 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y ahora bien, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren, porque Cristo, ¿no? Dice, cuando aún éramos débiles. ¿Qué significa esta palabra débil?
débil para salvarnos a nosotros mismos. No teníamos poder, no tenía forma, no tenemos manera para poder salvarnos a nosotros mismos. No podemos salvarnos por buenas obras, no podemos salvarnos por nuestra propia fuerza, por una religión, por seguir unos rituales, por guardar unos mandamientos religiosos. No podemos. Solo Cristo nos salva, nadie más. Éramos débiles. No había fuerza en nosotros para salvarnos. Estábamos perdidos totalmente. Totalmente camino al infierno, camino a la perdición eterna. No había manera de salvarnos. Éramos débiles. Cuando aún éramos débiles. Miren, está hablando a los creyentes, a los hijos de Dios. A su tiempo murió por los impíos. ¿Qué éramos? ¿Éramos santitos? ¿Éramos buenitos? ¿Qué éramos? Impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que obran maldad. Esos son los impíos. Miren, a su tiempo. El apóstol allí en Gálatas dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, lo dice bajo el poder de la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Miren, de esa manera, para salvarnos, redimirnos, pagar un precio quiere decir eso, libertarnos. ¿Ves? Y ahora pone una comparación el apóstol. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Si una persona podía morir por otra, una persona que es buena, que es justa, ¿sí? Apenas. Con todo pudiera ser que alguno salga a morir por el bueno. Esto suele pasar en la historia. Esto suele ocurrir en la historia. Por una persona, por un buen vecino, por una buena persona. Alguien se mete dentro de una casa todo con fuego para salvarlo, para librarlo. De alguna manera hace lo posible. Pero ¿quién se metería a salvar por un ladrón, por un violador, por un asesino? ¿Quién? ¿Quién arriesgaría su propia vida para salvar a un criminal? Nadie. Nadie se atrevería a hacer eso. Por eso dice acá, pone esa comparación. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno salga a morir por el bueno. Y ahora viene la declaración del amor de Dios. El mensaje de Dios es el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, no éramos ni buenitos, no éramos ni justos, éramos pecadores. ¿Sí? Esto es lo que quiere decir. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren, qué grande, ¿no? Ese es el mensaje de la cruz. Es uno de los, realmente, de las luces que emana su sacrificio expiatorio por nosotros. Fue el amor de Dios para con nosotros. O sea, el mensaje de la cruz de Dios hacia la humanidad es un mensaje que expresa, que manifiesta amor, amor sublime, amor glorioso, amor que no se puede comparar con ningún amor humano. Es el amor de Dios a esta humanidad perdida, a cada uno de nosotros que éramos pecadores perdidos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tenemos aquí? El mensaje de la cruz es también un mensaje de reconciliación
con Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra que en la cruz de Cristo encontramos la reconciliación con Dios? ¿Qué significa eso? Que estábamos enemistados con Dios, estábamos alejados de Dios, que éramos enemigos y extraños en malas obras. Eso quiere decir. Cuando dos personas se reconcilian era porque entre ambos había una separación. ¿Sí? Una separación. Algo pasó entre medio de ellos para que se distancien. Pero para que reconcilie tuvo que haber algo. Mire. Y la cruz de Cristo hace eso. Nos reconcilia con Dios. Veamos otra vez aquí en el capítulo 5 de este mismo libro y el versículo 10, versículo 10 del capítulo 5 otra vez allí. Mire, ¿qué dice allí? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, el que murió en la cruz, mire, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¡Qué grande! Porque si siendo enemigos, ¿cómo éramos? ¿En qué condición estábamos antes de ser salvos? Antes de ser hechos hijos de Dios, éramos ¿qué? Enemigos. ¿Cree que es poca cosa que tú y yo seamos enemigos de Dios? Cuidado. Terrible condición. No somos enemigos del vecino ni del mal, nada de esta cosa. Enemigos contra Dios. ¿Y por qué éramos enemigos? Porque hacíamos todo lo contrario a lo que a Dios no le agrada. Por eso. Enemigos de Dios. Porque si siendo enemigos, Dios nos ha reconciliado por medio de quién? De su Hijo, el que murió en la cruz. Mediante ese hecho de morir en la cruz, Dios nos estaba reconciliando. El Señor Jesús nos estaba reconciliando con el Padre. Mire, había una enemistad entre nosotros y Dios. Ahora esa enemistad termina. Somos reconciliados. Volvemos a tener comunión. Volvemos a tener amistad con Dios por ese hecho. Por el hecho de la cruz. Miren qué grande. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Está hablando a los creyentes. Por la muerte de su Hijo. Miren lo que produjo la cruz. Por la muerte de su Hijo. Mucho más. Estando reconciliados, como estamos ahora, seremos salvos de qué? Por su vida. Seremos salvos por su vida. Qué grande. Seremos salvos, de la ira, dice, Aquí la ira tiene que ver con los juicios que Dios va a enviar sobre este mundo. También tiene que ver con el destino final de un incrédulo al Hijo de Dios. La ira de Dios, de esa manera. Segunda de Corintios, capítulo 5, otro versículo que nos declara lo mismo, de esa misma verdad. Segunda de Corintios 5, 18. Verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros: oh, reconciliados en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Miren, qué grande. Todo esto proviene de Dios, dice el apóstol. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo? ¿Por quién? ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios, en aquel momento de la cruz, en aquel momento cuando el Hijo de Dios estaba en la cruz, dice, Dios estaba ¿en quién? En Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¡Qué grande! ¡Qué maravilloso! En aquel momento, en aquel instante de la muerte de Cristo en la cruz, Dios mismo estaba allí, estaba apoyando. El Hijo de Dios muriendo por los pecadores, pagando el precio de nuestros pecados, de nuestras maldades, allí en la cruz, para darnos ¿qué? Reconciliación. ¿Y por qué hemos leído que nos daba reconciliación? Porque éramos enemigos de Él. Miren, esta es la realidad. Éramos enemigos. Por esa razón. Dios mismo nos estaba reconciliando, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esta palabra, no tomándoles en cuenta, quiere decir que esa cuenta tuya, esa cuenta mía delante de Dios, de mis pecados, de mis maldades, fue puesta a cuenta del Cordero de Dios, del Señor Jesús, muriendo en la cruz. Miren, de esa manera, Él estaba pagando el precio de tus pecados y de mis pecados, que eran terribles. Estaba allí por todos los pecadores, no por algunos. Estaba haciendo la obra de la salvación, de la redención de nuestras almas. Tenía que ser Él el justo por los injustos, el santo inocente por los pecadores. No podía ser otra persona que pudiera pagar ese precio. Solo el Hijo de Dios reunía todas las condiciones para satisfacer todas las demandas de la justicia divina. Miren, de esa manera, de esa forma. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 4. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice así, el apóstol Pablo también aquí. Y Él, el pronombre Él, se está refiriendo al Señor Jesús, Él, el que estuvo en la cruz, el que murió por ti en la cruz y por mí y por esta humanidad. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en lo cual anduviste. Nótese que aquí el verbo anduviste está en tiempo pasado, porque se está refiriendo a los creyentes, a los redimidos, en lo cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué éramos? ¿Hijos de qué? De ira, lo mismo que los demás. ¿Ves? Allá en Romanos decía que éramos enemigos, acá dice que éramos hijos de ira. O sea, no le agradábamos en ninguna cosa a Dios. Éramos hijos de ira, merecíamos la ira de Dios, merecíamos el castigo de Dios. Eso merecíamos. Ahí está, lo mismo que los demás. Pero ¿cómo cambia la historia? ¿Cómo cambia la gracia de Dios? ¿Cómo cambia la misericordia de Dios en la persona de su Hijo amado? El mensaje que nos da su cruz. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ya hemos leído esto del amor, ¿no? Que la cruz nos habla del amor de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias soy salvo. Miren, Dios, que es rico en misericordia. Tanta misericordia tiene Dios sobre esta humanidad perdida. Tanta gracia tiene Dios aún en el día de hoy para salvarnos, para redimirnos. Miren, por su gran amor con que nos amó. No es un amor cualquiera, es un grande amor que no se puede medir. Un amor tan alto, un amor tan profundo, un amor tan ancho, que nadie puede decir, ninguna criatura humana puede decir, yo estoy fuera de ese amor. Imposible que alguien pudiera decir, a mí su amor no me alcanza. ¿Vale? Si Dios no tiene amor. Su gran amor nos alcanza. Que es profundo, que no tiene barrera. Te ama a ti tal cual como eres. No pide de ti ninguna otra cosa más que creas en Él, que entregue tu corazón a Él. Nada más. Que lo acepte a su Hijo amado como tu Salvador personal. Nada más. Eso desea Dios. Eso quiere Dios para salvarte. ¿Bien? Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos. ¿Sabe lo que quiere decir esta palabra muerto? ¿Se han fijado alguna vez pensar en lo que significa un muerto? ¿Qué significa una cosa muerta? Terrible, ¿no? Terrible condición. No se puede estar mucho tiempo al lado de un muerto. Miren todo lo que eso implica. Y en esa condición tan terrible, como Dios ve a los pecadores muertos en sus delitos, en sus pecados, como dice acá, estando aún muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Qué grande. Nos dio vida, nos resucitó, quiere decir. Nos da una nueva posición. Antes éramos hijos de ira, ahora no. Ahora hijos de bendición. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ti y murió por mí y por cada uno de nosotros. Miren, ese es el mensaje de salvación, de amor, de perdón. Entonces tenemos la cruz, el mensaje del amor de Dios, la cruz de Cristo.
La cruz de Cristo es el mensaje de la reconciliación. La cruz de Cristo es el mensaje realmente del amor de Dios para con nosotros. Pero no termina allí. Miren, por este hecho de la reconciliación, por su sangre, Dios nos da su paz. Ahora no hay más guerra, no hay más conflicto, no hay más enemistad. Ahora tenemos la paz de Dios. Tenemos la paz de Dios. Miren, qué grande. Colosenses 1:20. Y aquí. Colosenses, capítulo 1, versículo 20. Dice así la escritura, la palabra de Dios. Podemos leer versículo 20. Y por medio de él, del Señor Jesús, ¿sí?, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Miren, por medio de él Dios ha reconciliado todas las cosas. Hermanos, no vemos ahora todavía que todas las cosas estuviesen reconciliadas, pero un día la vamos a ver en toda su plenitud. Los cielos y la tierra. Miren, se cree de alguna manera, en alguna forma, cuando Satanás cayó del cielo, fue echado del cielo por su orgullo, por su pretensión de subirse a las alturas y ser como Dios. Con él cayeron millones y millones de ángeles que hoy están en las esferas celestes. Y de esta manera, el cielo, hermano, se quedó estremecido por este hecho. Los demás ángeles que no hicieron caso a Satanás se quedaron conmovidos. No era para mí. Si aquellos se van, ¿qué hago yo? ¿Me voy yo también o no? ¿Me rebelo yo también contra Dios o no? Vaya a saber lo que pensaron los ángeles. Por eso la Escritura habla también de esos ángeles que no guardaron su dignidad. Así se nos dice en la Escritura. Miren. Y el cielo quedó conmovido por este hecho. Y hasta el día de hoy, hermanos, todavía no hay una reconciliación completa entre la tierra y el cielo. La tierra también quedó afectada por la caída de Satanás. Y vaya si no quedó afectada, ¿no? Todas las cosas están afectadas de esa manera. Pero un día será reconciliado. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Y entre estas, todas las cosas que son muchas, así las que están en ¿dónde? En la tierra, como las que están en los cielos. Solemos cantar en aquel himno que dice, en cielo y tierra, el reino de Dios. Allí vamos a ver la reconciliación de todas las cosas. Allí ya no habrá más guerra, no habrá más pecado, no habrá más maldad, sino el cielo y la tierra. Nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. ¡Qué grande! La reconciliación de todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hace un rato hemos leído que en otro tiempo vivíamos, en otro tiempo haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Íbamos también según la corriente de este mundo. Todo eso tiene que ver con la tierra, con el desorden en la tierra, que va en contra de la voluntad de Dios, haciendo
la voluntad de los hombres, de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, cuando venga la reconciliación, cuando el cielo y la tierra estén juntos, cuando no haya más pecado, hermanos, allí se cumplirá exactamente aquellas palabras de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No habrá más pecado en él. Satanás será lanzado al lago de fuego junto con la bestia, el falso profeta. Todos los enemigos de Dios serán echados al infierno. Y entonces habrá una verdadera y plena reconciliación de todas las cosas. Miren, Él establecerá su reinado. Cristo será el Rey. Y seremos llenos de su gloria, llenos de su paz, llenos de su gozo, cuando Él restaure todas las cosas. Ese tiempo viene para los suyos, viene para los redimidos. Habría mucho más que mirar realmente en todo esto, pero lo que implica, lo que significó la muerte de Cristo, el mensaje de la cruz, significa amor, significa reconciliación, significa paz, ¿sí? Significa paz. Gracias al Señor. Significa también perdón, que no lo vamos a leer esta noche. Todo eso significa vida eterna. Qué grande la persona del Señor Jesús. ¿Qué mensaje? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo pregunto, en esta noche, ¿hay alguna persona que no tiene a Cristo? Que no tiene esta bendición de ser hechos hijos de Dios, que no tiene esta bendición de conocer a Cristo como tu Salvador personal, ser hecho hijo de Dios, tener la reconciliación con Dios, la paz de Dios, el perdón de Dios que emana de la cruz de Cristo, de su muerte expiatoria allí en la cruz. Hazlo, si quieres hacerlo, si sientes en tu corazón, si has entendido este mensaje, que Dios te está hablando, no un servidor, es su palabra la que tiene autoridad, y crees en él de corazón, serás salvo y tendrás esta bendición que emana de la cruz de Cristo. A Él sea toda la gloria